Los invitamos nuevamente a mantener las cámaras y los micrófonos apagados para que el webinar pues se pueda realizar sin inconvenientes. Si tienen dudas o inquietudes sobre las presentaciones de nuestros expositores, las pueden pues plasmar en el chat y al finalizar, con mucho gusto ellos les responderán. Bueno, pues entonces presento por acá el webinar C5, experiencias de la integración de los recursos energéticos distribuidos en el mercado energético colombiano, y damos la bienvenida a nuestros conferencistas, Lina Acevedo. Ella es ingeniera electricista en una maestría de ingeniería eléctrica y una Excuse MBM. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el mercado de energía mayorista, con enfoque en regulación, operación del mercado y gestión técnica de procesos, y actualmente es gestora del equipo de liquidación de los intercambios comerciales en XM, donde lidera procesos operativos y de equipo, contribuyendo al desarrollo del mercado eléctrico colombiano. Y también damos la bienvenida a Andrés Ruiz. Él cuenta con una maestría en sistemas energéticos y una política energética y climática con enfoque en transición energética sostenible. Actualmente se desempeña como analista intercambios comerciales en XM, gestionando procesos de liquidación del mercado de energía mayorista, incluyendo contratos bilaterales, precios spot y aplicación de la regulación. Bueno, aquí los dejo entonces. Iniciamos con Lina. Lina, bienvenida y muchísimas gracias por estar en este webinar y adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, Lady, por la introducción. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Listo. Ya voy a comenzar a compartir. Y bienvenidos a todos, ¿cierto? Así como decía Lady, a este espacio organizado por SIGRE, donde la idea es compartir un poco, ¿cierto?, de la experiencia que refleja cómo la transformación energética está ocurriendo en nuestro país, ¿cierto? Que hablaremos principalmente, ¿cierto?, de los recursos energéticos distribuidos, la regulación y cómo hoy se está aplicando. Mm, listo. Básicamente, cierto, y lo que queremos como compartirles hoy es entender, cierto, qué está pasando globalmente con la transición energética, cierto, en el mundo, qué países son los que están teniendo como los principales roles, cierto, en esta aplicación, el estado, cierto, de los recursos energéticos distribuidos, cómo se ha dado, cierto, ir desde lo general hasta lo particular, cierto, cómo se ha dado la transición energética en nuestro país, qué ha hecho, cierto, el gobierno y todas las entidades para promover e incentivar la instalación de estos recursos, cuáles son los mecanismos de incentivos, cómo hoy se está aplicando la liquidación, cuáles son los roles que tienen los principales actores y ya finalmente las perspectivas y retos, ¿cierto?, de qué se viene para el futuro con todos estos temas de los recursos energéticos distribuidos. Em, Para comenzar, ¿cierto? Iniciando, como les decía, de cómo está el panorama global, ¿cierto? De la de la transición energética, entendiendo, ¿cierto? La transición energética como el cambio, ¿cierto? Estructural en la forma en que se produce, se consume y se gestiona la energía, especialmente, y, ¿cierto? Buscando esa sostenibilidad. Es muy complejo, ¿cierto? Hablar de la transición energética como algo actual, sino como todas estas transiciones que ha tenido como humanidad, ¿cierto? La sociedad para llegar a lo que estamos hoy, ¿cierto? Y se puede ver desde la revolución industrial, desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que han permitido estos desarrollos, como es el caso, ¿cierto? Que hemos ido pasando del carbón al petróleo, del petróleo al gas, y ahora que estamos avanzando hasta un sistema con fuentes renovables. Em, Esta actual transición energética, ¿cierto? Y cómo recibió ese principal impulso, ¿cierto? Y marca como ese hito de inflexión fue en el acuerdo internacional, ¿cierto? Que se realizó en París en diciembre, que construyó y le marcó como ese cambio y ese punto de inflexión político y regulatorio a la respuesta global, ¿cierto? Que el planeta, ¿cierto? Con todo el consenso científico y social, se ha visto sobre la urgencia de enfrentar el cambio climático. Entonces, este acuerdo, ¿cierto? Representa el primer tratado climático universal que compromete, ¿cierto? A muchos países, 190 países, a marcar un cambio, ¿cierto? A ver cómo todos nos comprometemos con el impacto que hoy estamos identificando. Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones o el por qué hoy hablamos de una transición energética y qué marcó este acuerdo de París?
la evidencia científica, ¿cierto? Que creo que cada vez es más común y más constante ver todos los efectos que está teniendo el calentamiento global en el mundo, los fracasos de los protocolos anteriores. Recordemos el protocolo de Kioto, ¿cierto? En el 97, ya que este solamente tenía un foco a los países industrializados y eso generó obviamente una fragmentación. Y antes lo que buscan estos acuerdos, ¿cierto? Es el compromiso mundial, la equidad, ¿cierto? Reconociendo obviamente que los países desarrollados tienen una mayor responsabilidad histórica en los temas de emisión, pero que todos deberíamos de poder contribuir con las capacidades que cada país tenga. Y la demanda social y política y toda esta movilización de jóvenes, de sociedad y de científicos que es cada vez más constante. Entonces, con todo esto, ¿cierto? Se marcaron estos pilares, ¿cierto? Y cómo se conecta estos acuerdos, ¿cierto? Diciéndolo de alguna forma, ¿cierto? El Acuerdo de París marca el qué, ¿cierto? El que queremos lograr como sociedad, que es limitar el calentamiento global. Y ya la transición energética marca ese cómo podemos lograr cambiar la forma en que producimos y que usamos la energía para lograrlo. Entonces, con todo esto se crean estos pilares estratégicos de la transformación energética que buscan como foco, ¿cierto?, la descarbonización, que es la sustitución progresiva, porque igual también hay muchos retos con las fuentes de energía renovable, obviamente por la incertidumbre que ellos tienen, la electrificación, que es el uso creciente que tenemos de la energía y de la electricidad en los servicios y en los sectores relevantes de la sociedad, la eficiencia energética, ¿cierto? Cómo se busca esa reducción de consumo mediante tecnologías más eficientes, el acceso universal, ¿cierto? Garantizar como derecho la energía accesible, limpia y segura, la digitalización, porque no se puede hablar de una transición energética sin la apuesta a las redes inteligentes, a cómo se crean esos medidores avanzados para que puedan tener una mayor operatividad y una mayor conciencia también desde el rol tan importante que tiene el usuario y la resiliencia climática, que es cómo adaptamos nuestros sistemas ante estos eventos que están ocurriendo hoy y ante esta flexibilidad para poder seguir incorporando las tecnologías. Aquí como muy general, ¿cierto? Y como a manera de contexto, eh, creo que todos hemos visto, ¿cierto? Como antes o como cada vez es más constante que se pueda ver el crecimiento que ha tenido las renovables a nivel mundial. Esta información y estas gráficas son sacadas del IRENA y ahí se puede ver este hito y un récord, ¿cierto? Que ha tenido las renovables en crecimiento. En el 2024 se añadieron 582 gigas de capacidad renovable en el mundo y estos 2 años, 2023 y 2024, marcan un hito, ¿cierto? Y este hito es impulsado por la innovación tecnológica, también los retos y los compromisos que se han creado en las cadenas de suministro. Em, También algo muy importante y hemos visto que ya se han generado unas caídas en los costos, ¿cierto? Los precios de la energía solar y la eólica ya han comenzado a estabilizarse un poco y eso también da indicación de una señal de madurez del mercado. Entonces esto es lo que ha permitido, ¿cierto? Que cada vez uno pueda ver a niveles más bajos, ¿cierto? Como a niveles residenciales, el uso de estas tecnologías. La tecnología fotovoltaica y la eólica, ¿cierto? Siguen siendo como las líderes en toda esta transformación energética que está teniendo el mundo. También, obviamente, hay un liderazgo regional. China lidera con aproximadamente más del 50% de las nuevas instalaciones en energías renovables. Estados Unidos y Europa mantienen un crecimiento constante, ¿cierto? Y los retos están, ¿cierto? En América Latina, en África. Así como a forma muy general se ve la tendencia del aumento. Obviamente, esto también ha generado mayores inversiones, ¿cierto? En cómo se logra que todas estas tecnologías cada vez sean más accesibles y se muestra su rol tan importante en la transformación energética, en la inversión no solamente de estas fuentes, sino de todos los componentes que intervienen, como las baterías, las redes inteligentes, y todo esto es parte, ¿cierto?, de los compromisos que tienen los países para alcanzar esa sostenibilidad que es compromiso de todos. Ya aterrizándole el tema, ¿cierto? Al enfoque que le vamos a dar a la presentación, que son los recursos energéticos distribuidos, podemos identificar que estos recursos están en el centro de esta transición actual, ¿cierto? Porque son aquellos que van a permitir que esta energía esté más cerca de los usuarios, sea más limpia, más flexible, eh, y vuelva el sistema un poco más resiliente. Entonces, ¿qué son los recursos energéticos distribuidos? Son recursos a pequeña escala que pueden ser gestionados, ¿cierto?, de forma automática o manual, instalados cerca de los centros de consumos,
con posibilidad de inyectar energía, ¿cierto? De consumir y en algunos casos, ¿cierto? Dependiendo de lo avanzado que estén los sistemas, hasta proveer servicios complementarios. Entonces, entre esta clasificación que se tiene hoy en día de cuáles son los componentes de los recursos energéticos distribuidos, se encuentran la generación distribuida, que son aquellas plantas pequeñas, ¿cierto? Conectadas a niveles de media, baja tensión. Tenemos también el almacenamiento de energía, que son los sistemas de batería, ¿cierto? Que pueden cargar o descargar energía a la red. Los vehículos eléctricos, que son en algunos casos, ¿cierto? Sistemas que optimizan la carga del vehículo y que según las restricciones locales que puedan tener, pueden también dar señales de precio y disponibilidad como preferencias de las redes. La respuesta a la demanda, que es también hacer conscientes de que es parte del empoderamiento que se busca del usuario en los cambios del perfil de consumo para que ellos también, ya sea a través de un agregador o en algunos casos propiamente, puedan también tener una participación importante en el mercado. Entonces, viendo todo esto, ¿cierto? Y cómo su integración transforma la red, ¿cierto? Pasándolo o buscando, ¿cierto? Que no sea un modelo más unidireccional, sino que sea un modelo bidireccional más resiliente. eh, Sigue la pregunta del por qué, ¿cierto? ¿Por qué hoy queremos incentivar estos recursos energéticos distribuidos más allá de estos beneficios que ya hemos buscado, ¿cierto? Porque hemos identificado que los DER, ¿cierto? Ayudan a reducir las pérdidas que ocurren entre las líneas, ¿cierto? Eh, Permite una gestión energética más eficiente, como es el caso de los programas de respuesta a la demanda, de estos incentivos que también se generan hacia la participación de los usuarios, ya que como los usuarios también pueden producir, ¿cierto? O estos sistemas pueden producir energía cerca de los centros de consumo, pues pueden producir energía más económica. También se generan incentivos como estos créditos en la factura que pueden ver a los usuarios como una disminución a su consumo, a su consumo. Em, También busca, ¿cierto?, la resiliencia en el sistema energético, eh, porque cada vez, ¿cierto?, vemos los fenómenos que ocurren y antes, ante un fenómeno que pueda dañar una infraestructura eléctrica, qué tan bueno contar también con estos sistemas distribuidos. Entonces, vemos que estos elementos son vitales, ¿cierto?, para la transformación, ya que genera no solamente una participación, ¿cierto?, y empodera al usuario en su participación y en el rol que tiene en el mercado, sino que también a través de la toma de decisiones, sino que también pueden contribuir, ¿cierto?, a temas muy relevantes en la operación del sistema eléctrico. Siguiendo, ¿cierto?, con la tendencia global de los recursos energéticos distribuidos, y básicamente está marcado por tres tendencias, ¿cierto? La electrificación del consumo, la digitalización y la descentralización, que como lo vimos al principio, esta electrificación parte la creciente adopción que hemos visto y que cada vez es un poco más, o que cada vez se ha vuelto más normal de ver vehículos eléctricos, ¿cierto? Eso hace un par de años ya no era tan normal o tan masificado como es hoy en día. La digitalización, porque también, ¿cierto? En el mundo se le está apostando mucho a estos medidores inteligentes o estas plataformas de gestión energética que puedan facilitar el control, la conciencia del usuario, pero así también la operación de estos recursos y la descentralización, porque ya vamos moviéndonos, ¿cierto? O migrando de un esquema centralizado a un esquema más distribuido. Y son muchas las tecnologías emergentes que le apuntan, ¿cierto?, a estos recursos energéticos y a este cambio en las reglas del sector, que no solamente permitan generar la energía, sino también estas participaciones, sobre todo este empoderamiento a los usuarios para optimizar estos sistemas. Y básicamente aquí traemos un par, ¿cierto?, de las que hoy le están dando esa apuesta a estos sistemas y que antes lo que buscan es ese input a que puedan masificarse, son las baterías, y sabemos que las baterías tienen muchos retos con este almacenamiento de excedentes de energía y cuándo se pueden permitir liberarlos. Cada país le está haciendo como sus apuestas eh, a la inclusión de baterías en los sistemas. Los agregadores, ¿cierto?, de estos recursos, que son aquellos, ya son nuevos roles o nuevos participantes que aparecen en el mercado, que son aquellos que son intermediarios entre estos usuarios de los recursos energéticos y el mercado. Agrupan usuarios o, o grupos de fuentes
las plantas de energía virtual, ¿cierto? Que son aquellas plantas que integran múltiples recursos como baterías, paneles o cargas para operar como una sola planta. Entonces, esto también en algunos países tienen una gran fortaleza para ofrecer servicios auxiliares al sistema. Las areneras regulatorias, que particularmente de los países que más le han dado como fuerza a este tema, son Reino Unido, ¿cierto? Y son aquellos instrumentos que permiten probar tecnologías en entornos reales, pero con condiciones controladas. Entonces, son aquellas que solicitan una exención regulatoria para poder mostrar, de pronto con una información un poquito más cercana a la realidad, cuáles serían los beneficios de intentar una nueva tecnología. Entonces, eso como por parte de las tecnologías emergentes y el panorama que se ve para los recursos energéticos distribuidos. Entonces, si seguimos avanzando, ¿cierto? A todo esto, cómo se ha visto ya en el contexto nacional, ¿cierto? En nuestro país. Entonces, vemos que también en Colombia y en la realidad, ¿cierto? De nuestro país se ha ido construyendo, ¿cierto? Un camino, una ruta a través de leyes, resoluciones y políticas que habilitan y orientan cuál va a ser el rumbo que va a tener nuestro país en la transición energética. Entonces, de las resoluciones que parten, ¿cierto? Que crean ese punto de partida, está la 143 del 94. Sabemos que en esa resolución marca la apertura del sector eléctrico en Colombia, senta las bases del funcionamiento del mercado de energía mayorista. Pero en esta, ¿cierto? Obviamente, esta fue un contexto todavía mucho y su enfoque fue prácticamente centralizado y enfocado, ¿cierto? A estos grandes generadores o los generadores tradicionales. Ya luego, ¿cierto? Con la ley 1715 del 2014, casi 2 décadas después, ¿cierto? Se entiende, ¿cierto? Se entiende o marca, ¿cierto? Marca y define, promueve más bien, promueve y reconoce la participación de fuentes no convencionales de energía y de recursos energéticos. Entonces, esta ley es muy importante porque abre la puerta a nuevos actores, ¿cierto? A nuevos actores, sobre todo al consumidor, ¿cierto? A volver a ese consumidor un prosumidor y un pequeño generador, ¿cierto? Entonces, crea ese marco legal y incita, ¿cierto? A los entes reguladores a que cumplan y a que las regulaciones que salgan vayan orientadas a esta integración, ¿cierto? Entonces crea ese input para la comisión, para que la comisión y el ministerio, para que puedan establecer y regular estos programas. Con la ley 2099 de 2021 moderniza la 1715, ¿cierto? Y ahí comienza a incluir nuevas tecnologías, ya aparece también el hidrógeno verde, reorganiza un poco más la ruta, ¿cierto?, del sector energético en torno a la transición. Y ahí profundizan un poquito más en el rol que va a tener los recursos energéticos. Entonces, esta ley es muy importante y es una de las más claves porque es aquella que ya marca y aterriza un poco más el enfoque de la transición energética en Colombia, focalizado en la sostenibilidad, en la innovación y en la regulación y cómo estos puntos son claves y deberían de ser siempre, pues siempre muy, muy clara la motivación en la regulación que cada ministerio va a ir emitiendo. Y ya en COMPET, ¿cierto? La 4075 ya traza una hoja de ruta y ya establece, ya como aterriza un poco más todavía cuáles son las acciones lideradas desde todas las entidades del gobierno para lograr y crear un mapa un poquito más detallado de esta transición. Entonces, en Colombia, ¿cierto? Y ya prácticamente para no volver a repetir los pilares estratégicos que tiene la transición energética, porque Colombia lo baja, ¿cierto?, según sus capacidades a, a ese fortalecimiento del sistema, a esa digitalización, ¿cierto?, impulsándolo por las tecnologías de las medidores de inteligencia avanzada, como los AMIs, que sabemos que los AMIs tienen muchos retos, ¿cierto?, a nivel de los operadores de red, cómo también se crea esa conciencia y se comienzan a dar más plazos, más flexibilidades a que el usuario tenga una participación cada vez más activa en el sistema y ya particularmente con los enfoques que vimos de cuáles eran a gran escala, cuáles eran como los principales recursos energéticos distribuidos en Colombia, el ministerio y la comisión comienzan a crear y aterrizar cómo Colombia le va a seguir ese mapa de ruta a cada uno de estos sistemas. Entonces, comienza, ¿cierto? Y parte, retomando los puntos que vimos ahorita, con el almacenamiento de energía, ¿cierto? Que son aquellos que tienen un gran protagonista, ¿cierto? Ya hemos visto los beneficios que tiene el poder almacenar y tanto a modelo de negocio y a estrategia, poder almacenar la energía para poder venderla en momentos claves. Y en Colombia, ¿cierto? Con las obras de expansión del sistema de transmisión nacional y regional, se ha evidenciado la necesidad de buscar alternativas que puedan mitigar los efectos.
Entonces, entre esas alternativas, se identificó la necesidad de crear estas baterías, de regularlas. Entonces, con la resolución 098 del 2019, se definen los mecanismos, la comisión los define para incorporar estas baterías en el sistema interconectado nacional. El objetivo todavía un poquito más detallado, porque el objetivo es mitigar inconvenientes que se presenten por falta o insuficiencia en las redes. Es decir, aquí lo que hace esta resolución es que la UNME, ¿cierto?, asume un papel muy importante al realizar la recomendación de la instalación. Eh, Define los sistemas de almacenamiento de energía por baterías como instalaciones de grupos de baterías con sus equipos de conexión, cortes, protección, cuál es el esquema que se le tienen que dar para su diseño, cuáles son los requisitos, quiénes van a ser los agentes que van a representar, cómo esa energía se va a entregar al sistema, se definen todas las responsabilidades. Entonces se define y se remunera, pero enfocado solamente o para resolver el impacto del sistema de transmisión nacional y regional. Los vehículos eléctricos, que a modo general, ¿cierto? Buscan regular, ¿cierto? Los sistemas de almacenamiento de energía móvil, ¿cierto? Es como ver a los vehículos como una batería. Em, y la idea es muy similar o el enfoque es muy se asocia mucho en la batería porque la idea es poder cargar los vehículos cuando el precio de la electricidad sea más barato. Entonces, se comienzan a generar esa regulación. Colombia, obviamente, apenas en el 2021, con la resolución del ministerio, expide las condiciones mínimas de la infraestructura pública para garantizar la carga de estos vehículos, regulan cómo deben funcionar las estaciones, comienzan a hacer también algo muy importante que es todo el esquema de gestión del cambio y del conocimiento de los usuarios, cuáles son los incentivos para acceder a estos vehículos. Entonces comienza como una plataforma muy incipiente para lograr que los usuarios, ya no solamente los vehículos de transporte como los buses o entidades gubernamentales tengan o intenten involucrar más estos vehículos a sus empresas, sino también las personas del común, ¿cierto? La respuesta a la demanda, que en Colombia la demanda está comenzando a tener una participación activa, ¿cierto? Eh, Sin embargo, ¿cierto? Aquí se habilita o la forma en que en Colombia hemos habilitado la respuesta a la demanda es a través de condiciones críticas en el sistema, a través de el cargo por confiabilidad o también cuando se identifican, ¿cierto? Fenómenos del niño en donde ya se ve una tendencia a que hay que ahorrar, ¿cierto? Entonces, por lo menos han creado sistemas desde el Ministerio y la Comisión, como es apagar paga a su momento, ¿cierto? Con el objetivo de reducir el consumo de las personas. Entonces, como incentivos para que también las personas puedan ver un beneficio. Em, También hace poco también, ¿cierto? Hace el año pasado, a finales del año pasado, también se incentivó por la condición que se estaba identificando. Entonces, la respuesta a la demanda en Colombia todavía está muy focalizada a cuando se evidencia un fenómeno crítico, un fenómeno del niño crítico. Entonces, va muy como más de la mano relacionado a eso. Y ya la generación distribuida, que va a ser el enfoque, ¿cierto? Y seguimos aterrizándolo ya a estos autogeneradores, es impulsar, ¿cierto? Cómo se produce y se distribuye la energía cerca de los usuarios. Entonces, es como lo que a lo que le ha apuntado a Colombia y, y siendo cierto, siendo muy conscientes de cómo está Colombia hoy en día, de a qué le quiere apuntar y todo esto encaminado a los objetivos que se quiere lograr como país. Entonces, ya, cierto, y hablando ya puntualmente de la autogeneración, entonces, eh, es claro, ¿cierto?, que cómo funciona Colombia, la fortaleza que tiene Colombia a nivel, o la dependencia que tiene por el sistema robusto de energía hidráulica, ¿cierto? Como se ve también en la gráfica, podemos observar que se ha ido incrementando cada vez, no de pronto al volumen, ¿cierto?, que se desearía, porque ese también es un reto a nivel mundial, pero cada vez se ha visto, ¿cierto?, el incremento que ha tenido la energía, sobre todo la solar, en nuestro país, tendiendo obviamente a que la energía hidráulica y la fósil se ha mantenido, ¿cierto?, constante a través de los años. Entonces, en esto vemos, ¿cierto?, cómo encajan, cómo es de importancia el seguir incrementando estos recursos energéticos distribuidos como actores, ¿cierto?, que puedan tener una mayor participación, que puedan volver un poquito más flexible el sistema y que puedan también, ¿cierto?, aportar, a equilibrar y apuntar a los objetivos que se tienen con respecto a la transición. Ya siguiendo y aterrizando
a cómo hemos llegado hoy o cuáles son los marcos de incentivo y de remuneración que se tienen, para no volver a repetir, ¿cierto? Cómo arrancó todo con la misión y el objetivo que tuvo la ley 1715 para promover esta eficiencia energética, para promover la participación de los agentes, cómo crea la facultad y cómo dirige la facultad de la CREC para regular cómo se entregarían los excedentes de generación, cuál es su marco legal, comienza como esa ruta que comienza la CREC a aterrizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la aterriza la CREC? En el 2015 se emite, ¿cierto?, el tratamiento regulatorio que se va a tener los excedentes de autogeneradores a gran escala, ¿cierto? Aquí sí todavía lo acotan a solamente autogeneradores a gran escala, no enfocan todavía el tema ya de la pequeña escala, que es donde le entra el boom a estos recursos energéticos distribuidos, pero es una resolución muy importante porque ya establecen las condiciones técnicas y comerciales para que puedan entrar a participar los autogeneradores. Con la 30, que la 30 sí marca un hito muy, muy importante, porque es aquella que define la participación de la autogeneración a pequeña escala. Fomenta también que, y algo muy importante y muy relevante, es que fomenta que los comercializadores puedan tener representación de energía. Ya que hemos visto, ¿cierto? Que y lo vimos en la diapositiva anterior, que antes solamente un generador era el que representaba energía, ya también entran los comercializadores como este rol, te cambia y establece un esquema de créditos, promueve la medición bidireccional, introduce mecanismos, entonces comienza ya a definir y aterrizar un poco más los requisitos de conexión, cuál es la flexibilidad, cuáles son las ventajas o cómo promueve que las personas, ¿cierto? Y cómo incentivan a que también se comiencen a crear de alguna forma estos comercializadores que representan esta energía. Entonces, esto como por ese lado. Em, perdón. La 148, ¿cierto? Que también busca cómo aborda la transición de la autogeneración al despacho central, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones y requisitos técnicos. Aquí también es muy fuerte los aportes que han tenido los operadores de red y los operadores del mercado para ver cómo también se vuelve un poquito más, se masifica los autogeneradores, ya que solamente estaban acortados hasta cierta capacidad. La 174, que es otra resolución muy importante y que más adelante se va a identificar un poco más claro cómo entre la 030 del 2018 comienzan a generar también esas preguntas, ¿cierto? Y esos conversatorios en torno a la autogeneración, cómo se vuelve o cómo se ve la necesidad de seguir acotando, de seguir definiendo, porque lo que se esperaba, ¿cierto? Era que con la 030 del 2018, o se esperaría que se comenzaran a ver más representado en el país la autogeneración, pero no fue así porque también se identificaron que habían temas por definir. Entonces generó un poquito como de resistencia, ¿cierto? Y de dudas, pero también se abrieron muchos espacios de conversación en torno al regulador para seguir acotándola y el regulador siendo consciente de todos los aspectos que habían identificado los agentes, todos los participantes, entonces consolida en la 174 la autogeneración. Y aquí crea unos requisitos que flexibilizan a los autogeneradores a gran escala, pero entre generaciones, con capacidades entre 1 y 5, para también fomentar e incentivar la inversión en este tipo de tecnologías. Entonces ya en esta resolución se definen muchos temas que hacen que quede mucho más claro y sí se comienza a ver a partir del 2021 cómo la curva de autogeneración y la cantidad de autogeneradores que existen dentro de cada mercado de comercialización y dentro de cada operador de red se dispara. Y ya este último año, también siguiendo todavía todos estos requisitos y esta obligación, se crean marcos regulatorios, no solamente para definir cómo entran las comunidades energéticas a tener un rol, cómo entran los nuevos participantes como los productores marginales, comienzan a salir temas de autogeneradores remotos, todo esto apostándole, ¿cierto? Y en línea a los objetivos que queremos lograr como país. Entonces aquí muy, muy rápido, ¿cierto? En el por qué salieron estas motivaciones y por qué la 174 es tan importante para los autogeneradores, y ya después de haber pasado este contexto global, ya a la particularidad del país, que es de los temas más importantes de la 174. ¿Cómo o cuáles fueron las motivaciones, cierto? El aumento de la demanda y la cantidad de autogeneradores y generadores que
buscan, ¿cierto?, su espacio en la UDME, ¿cierto?, la cantidad de solicitudes que se presentan, flexibilizar los trámites, ¿cierto?, una mayor claridad en cómo estos autogeneradores se van a remunerar. En la 174 se establece la diferenciación entre cómo se remunera un autogenerador dependiendo de su tecnología. Se separa todavía muy más claro las obligaciones que tienen los operadores de red con respecto a cada uno de estos usuarios, cómo se incentifica y se participa un poco más a estos usuarios a querer participar, a querer fomentar que tengan en sus hogares aporte, ¿cierto?, a la autogeneración. Eh, Se definen también y parte de los aspectos que salían sobre el enfoque de que tampoco es viable tener tantos autogeneradores sin tener esa visibilidad y por eso es que aquí las AMIS y el Colombia, ¿cierto?, le ha apostado mucho y el regulador a los avances en los sistemas de medición avanzados. Em, Se flexibilizan mucho más los trámites para poder entrar, las barreras que existían con también la garantía, ¿cierto? Y los trámites tanto de conexión como de requisitos de mercado para acceder. eh, se, Se crea un rol en el que ya no sea para intentar disminuir los costos de los medidores, ¿cierto? Se crean figuras de que si es un usuario que quiere entregar su energía al operador de red que tiene, pues no tiene él que registrar ni reportar esa información al operador, sino que lo reporta directamente a su operador de red. Entonces también se flexibiliza y se crean también un rol como de decir de frontera sin reporte al mercado, ¿cierto? Al administrador. Y se definen los requisitos y la forma en que esta energía va a ser considerada tanto si el agente que lo representa es el mismo del operador de red como si es otro. Todo esto para fomentar la inversión también, ¿cierto? De estos autogeneradores. Se definen también lineamientos, ¿cierto? En el cual la comisión le va a hacer seguimiento al porcentaje que tengan de inserción de autogeneradores por mercado de comercialización para poder tener alertas tempranas y oportunas de cuando se tenga que modificar y actualizar la regulación. Entonces se crea un margen del 4%. Se le da un rol también muy importante a los operadores de red para que ellos también tengan mucha conciencia de cuáles son los autogeneradores que tienen en sus sistemas. Y todo esto porque por más de que se fomente la inserción y la masificación de estos autogeneradores, no puede haber todo esto sin el control, ¿cierto? Sin poner en riesgo la confiabilidad de los sistemas. Entonces también se le da un rol importante al operador de red para que éste tenga y se definen, ¿cierto?, unas causales en los que el operador de red podrá desconectar al autogenerador o al generador distribuido cuando identifique ciertas situaciones atípicas y así se crean como también estos espacios de donde se involucra mucho más al usuario, al representante del autogenerador, al operador de red, al administrador y al regulador, que es aquel que va recibiendo las señales. Entonces, con todo esto y con todas estas bases que hemos visto, la idea ahora es seguir, ¿cierto? Y le doy paso a mi compañero Andrés, ¿cierto? Para que él ya nos va a comenzar a hablar ya de la forma en que se remunera esta participación activa, qué incentivos son los que están sobre la mesa, cuáles están pensando, ¿cierto? Para seguir evolucionando todo este contexto regulatorio y de operación de la transición energética y de la inclusión de estos autogeneradores en el país. Muchas gracias, Lina, por la introducción. Muchas gracias a Sigre Colombia, pues, por la apertura de estos espacios y a todos los asistentes, pues, que son quienes fortalecen, pues, como estos debates y estas discusiones. Entonces, en línea con lo que menciona Lina, pues, de estas experiencias de integración de recursos energéticos distribuidos en el mercado de energía en Colombia, pues, voy a continuar como hablando de los mecanismos de remuneración o de incentivos que nosotros hemos analizado eh, que pues desde nuestra investigación pues particular y desde nuestra experiencia en el administrador del mercado pues XM. Entonces, a ver, digamos lo primero que tenemos que hablar es que esta información la pueden encontrar en el documento CREC 066, que sirvió como soporte a esa resolución CREC 030. Digamos que allí nosotros hicimos una revisión de cuál era el esquema de remuneración o en qué se había basado el esquema de remuneración que tenemos hoy para la generación distribuida o la autogeneración pues a pequeña escala que las abarca pues esta normatividad. Lo primero es que de esta revisión que nosotros hicimos encontramos que la CREC adoptó un esquema híbrido entre dos esquemas mundialmente aplicados
para la remuneración de excedentes. Estos dos esquemas son el net metering o la medición neta y el net billing o la facturación pues como neta. Básicamente el net metering es un mecanismo en el cual se intercambian kilovatios, digamos, en una relación de 1 a 1. Y básicamente lo que se hace es que la energía que se inyecta se descuenta durante un periodo de tiempo particular. No necesariamente este intercambio es un intercambio monetario, ¿cierto? De ahí es donde viene pues, ese concepto de crédito de energía, puede ser utilizado en el periodo de facturación o en diferentes periodos futuros. Muchas veces de esta revisión internacional pues, que se hace, se encuentra que en esos créditos de energía, dependiendo de cómo se definan, puede que no se intercambien, es decir, pues puede que solo estén limitados al periodo de facturación, es decir, que en la oportunidad de que se puedan intercambiar estos créditos por periodos futuros o no. Eh, y digamos que el net billing es un mecanismo en el cual se mide por separado la inyección de energía a la red y el consumo, porque en el net metering, digamos, solo se requiere de un medidor bidireccional que mida cuánta energía se toma de la red o cuánta energía se inyecta. En el net billing normalmente se miden por separado y digamos que estos excedentes se valoran a un precio puntual, pues a un precio definido, ¿cierto? Un precio de mercado normalmente. Eh, y permite, pues, digamos, como dar unas señales, pues, como de precio, ¿cierto? Claramente en este net billing se requieren de una infraestructura de medición mucho más avanzada que en el net metering, porque puntualmente se requieren dos medidores que puedan medir por separado. Dale, por favor, Lina, con la siguiente slide. En Colombia, básicamente, lo que hizo la CREC fue definir desde la resolución CREC 030, y eso digamos que ha estado estable hasta el día de hoy, con las modificaciones que recibió la resolución 30, como mencionaba Lina, son las 174 y recientemente este año la CDO 72, que establece un tema de comunidades energéticas y modifica algunos de esos apartados normativos. Básicamente lo que hace la CREC es hacer una mezcla de estos dos mecanismos de remuneración, eh, porque digamos que actualmente nosotros vemos elementos del net metering. Hoy hablamos pues de créditos de energía, ¿cierto? Están limitados a un periodo de facturación en particular, que es el periodo de facturación que tenemos nosotros como usuarios a nivel minorista, que es ese mes pues, de facturación. Eh, pero digamos, introducen temas de net billing o de facturación neta, en el sentido de que esos créditos, digamos, sí son monetarios y se valoran. Actualmente se están valorando al precio promedio de los contratos que son registrados para la atención del mercado regulado. Esa variable, digamos, la conocemos desde la definición del CU, pues que es quien define pues, la tarifa regulada a los usuarios como el MC, ¿cierto? Una variable pues que también está a cargo de XM, de calculado y XM, que es quien tiene pues esa información, mucha de ella pues como confidencial. Eh, entonces es como una mezcla de ambas. Digamos que dentro de la revisión que nosotros hicimos de los motivos o de los motivantes por el cual se generó este mecanismo híbrido, se tenían pues como diferentes motivos. O sea, porque no se hizo pues como un metering puro acorde con lo que estableció pues la CREC en su momento. Digamos que normalmente el net metering genera como unos subsidios implícitos, porque como les mencionaba anteriormente, pues el intercambio de energía se hace 1 a 1, y en ese sentido es posible pues que se estén comparando o que se causen que al sistema eléctrico se paguen unos excedentes con unas tarifas minoristas más altas del valor real en algunos momentos del tiempo. Y se pueden generar pues ciertos subsidios. Entonces también dentro de ese híbrido, de ese mecanismo que estableció la CREC, pues se estableció unos pagos, por ejemplo, por usos de la red, ¿cierto? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando revisemos cómo es que se está haciendo pues como la liquidación puntualmente a nivel mayorista, en el mercado de energía mayorista.
pero también es eso parte pues de la experiencia que se ha tenido con otros mercados a nivel internacional. De pronto para algunos de nosotros el término de espiral de la muerte pues ya es conocido, mercados donde digamos se han generado pues como unas sobrecargas sobre algunos agentes generando inequidades pues en las tarifas finalmente, donde algunos usuarios terminan pues como haciendo usos de algunos pagos de unos activos fijos como son el uso de la red pues de manera puntual. Entonces, digamos que más o menos eso es lo que define la CREC, un modelo híbrido entre NetMethering y NetMilling, eh, que puede promover finalmente pues, la integración eh, y que hace que se generen pues, algunos incentivos financieros, económicos, que hacen que cierre pues, como en alguna parte el modelo. Aunque pues como vamos a ver pues al final de esta presentación pues tenemos pues como algunas observaciones o sugerencias pues al respecto, eh, porque se siguen generando pues como unas limitantes pues en estos mecanismos de remuneración, puntualmente en lo que respecta con la ineficiencia en caso pues de que no se actualicen pues como las tecnologías de medición avanzada, por ejemplo. Eh, por favor, Lini, continúa con la siguiente, tan amable. Entonces, eso digamos como que a nivel del mecanismo de remuneración o el mecanismo pues como en el cual se definió pues este cobro. Eh, Ahora bien, pues también hay otros incentivos, pues como que nosotros encontramos desde lo económico, lo fiscal y lo técnico para esta integración de estos recursos distribuidos en el mercado colombiano. Puntualmente son los que tenemos aquí listados en pantalla, deducciones tributarias. Digamos que actualmente nosotros encontramos que la ley 1715 pues estableció y dio una vigencia pues como de 30 años. eh, para la exclusión pues como del IVA en equipos perdón, para las deducciones en el impuesto de renta. Digamos que eso finalmente, junto con las exclusiones de IVA, que era el apartado siguiente que iba a mencionar, eh, finalmente lo que ayudan es a nivel financiero a que estas inversiones eh, puedan generar pues como unos retornos financieros y facilite pues como ese cierre económico. Puntualmente pues con el tema de la exclusión del IVA, a que se reduzca pues como esos costos de inversión iniciales que pueden ser pues como elevados, aunque tal como lo mencionaba Lina pues como en la introducción, pues hemos pues a nivel global vemos como todo esto ha venido pues reduciéndose en costos, puntualmente pues por las economías de escala, ante la entrada de múltiples proveedores y ante pues el avance pues tecnológico, ¿cierto? En el que digamos estamos inmiscuidos, diría yo, a nivel global, pues dentro de todos estos compromisos con la carbono neutralidad y con la transición energética a fuentes pues renovables de energía limpia. Todo esto digamos que hace parte y se extrapola pues al mercado colombiano. Lina también ya mencionaba pues como puntualmente en las resoluciones que estableció la CREC se han generado cada vez más flexibilización de requisitos técnicos. Vemos pues modificaciones en la normatividad, en la 30 pues que fue la primera resolución pues como que introdujo eso en el mercado, y ahora pues como la 174 y la 72 de este año. eh, Son básicamente pues procedimientos de conexión, cumplimientos de código de medida, reportes de información XM, pues y temas que en ocasiones pues se vuelven una barrera para muchos agentes que están interesados pues como en esta actividad, o en hacer pues como la toma de estos excedentes y finalmente pues incentivar esa integración de esos recursos distribuidos. Eh, y con lo que mencionaba pues en los slides anteriores de tarificación, pues que eso finalmente lo que hace es que se generen pues flujos económicos adicionales, pues modelos de negocio que nosotros llamamos acá. Eh, entonces, digamos, este es como un pequeño resumen de lo que nosotros vemos dentro de los principales incentivos que se tienen actualmente, que son de orden pues, económico en su mayoría, pero también técnicos. Y obviamente dentro de lo económico pues está lo fiscal como parte pues de esa generación pues como de costos que se pueden generar
para el desarrollo de estos proyectos. Eh, Entendidos pues como estos dos elementos, quisiéramos pues como dentro de lo que nosotros preparamos, hablar de cómo se está haciendo pues como la liquidación actualmente de los excedentes en el mercado de energía mayorista o de estas ventas de energía, teniendo presente pues que tenemos esto en el minorista, porque digamos que esto pues nos permite pues nos permite a todos quienes participamos pues de esta charla entender un poco más de cómo es que se van gestando pues como los mecanismos para hacer pues como la integración de estos recursos al sistema. Dale por favor, Lina, con el slide siguiente. Aquí pues creemos que es importante pues como debatir o traer pues como a la mesa un punto particular que son las condiciones de registro, pues como de las medidas que se tienen actualmente en el ASIC, porque digamos que eso tiene un impacto directo en la manera en la cual nosotros hacemos la liquidación de toda esta energía que es inyectada por esos recursos distribuidos, ¿cierto? Eh, y finalmente, pues todo esto es lo que hace parte pues como del debate y de los retos que nosotros vemos y propuestas de mejora al final pues, de la discusión. Lo primero es que, digamos, en el ASIC, pues en el mercado de energía mayorista, desde hace mucho tiempo tenemos pues fronteras con reporte y sin reporte a la ASIC. eh, y puntualmente, digamos que los agentes que representan, donde el representante de los consumos es el comercializador integrado con el operador de red, se denominan fronteras sin reporte a la SIC. Y digamos que esos agentes no reportan pues como las fronteras, ¿cierto? Esto vamos a ver que es importante un poco más adelante. Y digamos que cuando los usuarios representan o los consumos son atendidos por un comercializador que es diferente al integrado con el operador de red, pues esa frontera se tiene que reportar a XM, ¿cierto? Digamos que para eso hay unos plazos, pues, para el reporte de esos consumos. Eh, en cualquiera de los casos, digamos que en XM, tanto si hay fronteras con reporte o sin reporte, se requiere de reportes adicionales de información, normalmente finalizado el mes de operación, eh, pues alineado pues con los tiempos de emisión pues, de la facturación del mercado de energía mayorista, donde se indiquen información adicional como son cuáles son los créditos de energía. eh, y digamos cuáles son los destinos, pues como de la energía, de esos créditos de la energía. Entonces, teniendo pues como esa información como base de ese registro de medidas, eh, dale por favor, Lina, con el siguiente slide. En el mercado de energía mayorista, digamos que se tienen los siguientes casos diferentes para la remuneración de sus excedentes vía la bolsa de energía. Entonces, el primer caso, digamos que es cuando se venden esos excedentes a los comercializadores que son integrados con el operador de red, que como veíamos previamente, son casos en los cuales no se tienen fronteras con reporte a la SIC. Entonces, digamos, la manera en que esa energía se ve remunerada a través del mercado de energía mayorista es a través de la disminución de la demanda, ¿cierto? Digamos que no se tiene pues la demanda, obviamente nosotros lo que hacemos dentro del mercado de energía mayorista es acumular pues como los consumos y si no se tiene pues una frontera reportada, pues lo que va a aparecer naturalmente es que la demanda se reduzca, ¿cierto? Eh, y digamos que para el caso de cuando se vende la energía a un comercializador diferente al integrado con el operador de red, pues ya hablábamos anteriormente que se ven las fronteras con reporte a la SIC. Entonces, digamos que en este caso no es un efecto natural como pasa en el primero, donde no existe una frontera reportada, sino que desde la SIC se descuenta pues como la demanda. O sea, básicamente se está tratando de replicar el mismo fenómeno de cuando no hay frontera con reporte a la SIC. En cualquiera de los dos casos, eh, digamos que la SIC, bien sea que se reporte la información porque está la frontera o porque se reporta a final de mes, finalizado pues como el mes, esa información de esos excedentes sí se considera dentro del cálculo de la demanda,
para la remuneración de los cargos por uso de los sistemas de distribución y sistemas de transmisión. Entonces, digamos que eso también entendemos que es uno de los elementos que estableció pues como la comisión en su momento para evitar problemáticas como las que ya les mencionaba anteriormente, como las espirales de la muerte, donde algunos usuarios terminaban pues haciendo el pago de los servicios de distribución y transmisión. eh, y otros pues no tenían, pues hacían uso de estos sistemas y digamos no los remuneraban. Eh, Eso pues como respecto a lo que hablábamos anteriormente. Digamos que también sabemos pues que en todos estos temas pues también pueden existir casos en los cuales estos recursos de generación distribuida, incluyendo pues los autogeneradores a pequeña escala, vendan esa energía a los generadores. Digamos que en ese caso pues los generadores se remuneran a través de la bolsa de energía como una planta pues no despachada centralmente, le aplica la reglamentación pues asociada a una planta no despachada centralmente. Eso pues digamos como que a nivel mayorista, en temas de liquidación, porque a nivel minorista podemos mirar en el siguiente slide que, que digamos hay unos temas pues como diferenciados allí. Eh, Digamos que básicamente la normatividad que hay actual, que de hecho fue modificada recientemente este año con la 072, habla de dos remuneraciones diferentes, una pues para usuarios con fuentes no convencionales de energía renovables, que son las que vemos en el numeral 1, donde básicamente cuando se tienen usuarios con tarifa regulada eh, o se vende pues la energía a generadores o comercializadores, se puede, cuando no se tienen usuarios con tarifa regulada, se pueden determinar unos precios acordados. eh, Sin embargo, cuando tenemos usuarios con tarifa regulada, se aplican pues los esquemas de crédito, ¿cierto? Eh, y para los usuarios que no tienen fuentes no convencionales de energía renovables, eh, también se tiene pues como un tema similar y es que cuando no se tienen usuarios con tarifa regulada, los precios pueden ser acordados eh, como ellos definan, pero si se tienen usuarios con tarifa regulada, esos excedentes o esa energía se valora a ese precio promedio de los contratos con destino al mercado regulado, que es lo que hoy denominamos MC. Eh, digamos que aquí pues encontramos pues como ciertas brechas nosotros también eh, respecto a las liquidaciones del mayorista y del minorista y puntualmente pues es para los casos donde estos excedentes son remunerados son vendidos a comercializadores, sean integrados o no integrados, digamos que hay una posibilidad pues de atender unas demandas particulares, eh, pues a unos usuarios particulares, bien sea regulados o no regulados. Y digamos que eso aplica pues en el mercado de energía minorista, pero digamos no lo vemos pues como tan claro en el mercado de energía mayorista, porque en ocasiones pues para los comercializadores integrados con el operador de red, siempre pues estamos pues como afectando la demanda regulada del comercializador y es diferente pues a cómo se hace con los comercializadores no integrados con el operador de red. Eso digamos que también hace parte pues como de los retos o sugerencias pues que nosotros encontramos en la evaluación de estas experiencias. Muy rápidamente quisiéramos mostrarles unas gráficas en los dos siguientes slides, básicamente pues como para que vean el orden de las magnitudes y más pues tanto el orden como la evolución, pues como la tendencia. Podemos ver que en temas de generación distribuida, pues esto se reguló desde el 2018 hasta el 2021, digamos que en el mercado no se tenían pues generadores distribuidos, quizá pues por vacíos regulatorios también. Eh, y ya a partir pues del 1 de diciembre del 2021 se empiezan pues como a hacer el registro de ellos. Obviamente aquí nosotros los tenemos diferenciados por tecnología hidráulica y solar, pues podemos ver que los aportes obviamente dependen pues en el caso hidráulico dependen pues como de los aportes hidráulicos que tenemos en el país, ahí vemos pues las fluctuaciones, diferente pues al esquema solar, pues donde hay pues como un aumento pues como sostenido
y es básicamente pues por las instalaciones que se han venido dando. Eso para el caso de la generación distribuida, para el caso de la autogeneración a pequeña escala, nosotros lo dividimos entre comercializadores y generadores. Digamos que por el orden de magnitud, pues obviamente tenemos mucho más aporte en el caso de los comercializadores, y es más sostenido pues como ese aumento. En el caso de los generadores, digamos, es más estático, y vemos que por tipo de tecnología, en los comercializadores, pues el 98% que tenemos a la fecha de ayer, 29 de julio, que fue cuando extraímos esta información, se tenía un 98,18%, pues como del total, es decir, pues básicamente todo. Eh, Diferente pues para el caso de los generadores, pues que seguramente tienen pues como otros acceso pues a otros tipos de tecnología y seguramente tienen otros targets pues de usuarios allí que pueden tener pues como otros tipos de instalaciones, que incluyen pues a hoy el 21% de energías no renovables. Eh, bueno, esto digamos como hasta el momento y hablando pues de excedentes, de recursos distribuidos, como hablaba Lina, pues realmente, este pues es como solo un apartado de los muchos elementos que se tienen actualmente, para los recursos energéticos distribuidos. Pues que la generación distribuida, que es digamos pues como el foco pues como más grande que hemos dado nosotros y que es lo que tenemos pues como más establecido en el mercado de energía mayorista, pues o en el mercado de energía pues en general mayorista y minorista. Eh, Ahora pues queremos hablar muy rápidamente de comunidades energéticas. Entonces, teníamos, pues porque digamos esa fue la última reglamentación que tenemos, pues o esa es la última reglamentación que tenemos actualmente, con todo este tema de generación distribuida. Pues muy rápidamente, como para introducir un poquito, sabemos pues que actualmente en el plan de gobierno, que tenemos, se viene hablando pues de la transición energética justa. Digamos que es un proceso pues que busca transformar en esa transición energética pues el sistema actual, a esa carbono neutralidad, pero buscando pues como algunos elementos de justicia y de sostenibilidad desde unas perspectivas pues como sociales que incluyen pues digamos, temas ambientales y energéticos que los van mezclando pues dentro de estos objetivos. Dentro de esa transición energética justa podemos ver algunos pilares, en el siguiente slide, eh, que están establecidos pues por el gobierno actualmente, por el Ministerio de Minas y Energía en particular, donde se habla pues de que hay democratización, de aumentar pues la soberanía y la confiabilidad y y tener una participación pues cada vez más vinculante de las comunidades, de manera global. Eh, digamos que en esto, digamos, bajo estos pilares, pues se establecieron pues como las comunidades energéticas. eh, eh, digamos que eso, hoy estamos en 2025, pero digamos que desde el 2023, con el decreto 2236, el gobierno incluyó pues en el Plan Nacional de Desarrollo las comunidades energéticas y estableció pues su naturaleza jurídica y todos los objetivos pues que ellas iban a tener pues actualmente. Básicamente, por favor, Lina, continúa el siguiente slide. Pues, ¿qué son las comunidades energéticas? Pues son unos esquemas de asociación ciudadana, pues también incluyen empresas o entidades públicas, para el caso pues colombiano y lo que se definió dentro del reglamento, que gestionan su propia energía de forma colaborativa. Creo pues que ahí la definición clave pues es la colaboración. Eh, en Colombia pues se hizo un piloto inicialmente pues en la ciudad de Medellín, hace un par de años, que evaluó pues como alguna parte de ese potencial de esas comunidades energéticas y digamos que también unos proyectos de desarrollo que se han gestado, en varias partes del país, pero de manera pues como más intensiva en el departamento pues de La Guajira, con unas soluciones pues, de generación distribuida pues solares voltaicas. Mostraron pues como pues algunos de los temas que entraron pues como las bases para hoy dentro de este potencial pues como que se tenía. Dale por favor, Lina, con la siguiente. Entonces,
pues básicamente pues lo que motivó el cambio, como les mencionaba, pues son pues la creación formal de esas actividades, de unas actividades de generación colectiva y de generación distribuida colectiva, porque digamos que el colectivo pues es como lo grande, eh, y digamos pues la definición de unas reglas que permitan hacer viable, como ha venido sucediendo desde el 2018, con los autogeneradores a pequeña escala y los generadores distribuidos como exponentes pues de estos recursos distribuidos en Colombia, definiendo pues los mismos mecanismos de remuneración, pues no los mismos, pero definiendo unos mecanismos de remuneración, básicamente modificando esas reglas existentes que se tenían para hoy y haciendo pues definiciones de los mismos procedimientos técnicos para los cuales no existía pues nada, y basándose mucho pues en lo que se tiene hoy para lo ya existente. Adicionalmente, pues definir pues como algunos elementos para hacerle control y seguimiento, reportes de información, no solo pues ante el administrador del mercado, sino pues como cualquier ente de control, con las figuras pues que conforman pues como estos, donde destacamos pues los representantes de las comunidades, los acuerdos comunitarios, el número de usuarios y demás. Entonces, los incentivos que vamos a ver en el siguiente slide, son muy similares pues, a los que se tenían actualmente para generación distribuida, beneficios fiscales, donde se incluyen las mismas exclusiones, pues extensiones de IVA o aranceles, que tampoco lo mencioné pues con lo que había previamente. Eh, Puede estar un poco limitado porque en ocasiones pues sabemos que venimos pues como de un marco, donde puede que en muchas de estas comunidades no haya tanto tecnicismo y esto puede generar, pues ser elementos, pues sabemos todos los que trabajamos en el sector eléctrico que hay mucho tecnicismo en el sector eléctrico que a veces nos cuesta a nosotros mismos, de pronto pues para una persona que no está muy relacionada con estos temas, pues es una limitante claramente. O muchos temas pues de burocracia que digamos que son temas pues que son transversales a muchos elementos. Se generan unas líneas de crédito importantes desde la UFME, Confindeter, Bancoldex, el mismo FENOGE, eh, que pueden aplicar para estas comunidades energéticas, cuando se definen como cooperativas o pues empresas de economía solidaria y todos estos temas. Y también hay unas políticas pues claras del Ministerio de Minas y Energía en los diferentes documentos COMPES que son los que han llevado pues al desarrollo de la normatividad CREG, dentro pues de la estrategia que tiene el Ministerio de Minas y Energía para fomentar pues como la participación ciudadana y el desarrollo de esos proyectos descentralizados. Básicamente pues es el entorno pues normativo y operativo que permite pues como el desarrollo de estas comunidades. Eh, entonces, pues digamos, todo esto era como la presentación que traíamos. Lo que tenemos pues en adelante son básicamente los retos que nosotros detectamos, las recomendaciones y pues las conclusiones. Voy a tratar de pasar por ellas muy rápidamente por la hora en la que estamos. De igual manera, como les mencionaba Lady al principio, pues tenemos pues como un espacio de preguntas para nosotros contestar, después de esta presentación. Pueden tener acceso pues como a esta presentación también. Y digamos que también es importante mencionarles acá que toda esta presentación que traemos Lina y yo pues es como resultado de un artículo que preparamos para la sesión de SIGRE el año pasado en París de 2024, que digamos que también puede ser solicitada para quienes deseen pues de pronto leer un poco más al respecto. Entonces, básicamente los retos que ya hemos pues hablado por ellos, esto es como repasarlos un poco, eh, parten desde lo técnico y lo regulatorio, desde la infraestructura que nosotros tenemos y del rol pues como de algunos agentes en el mercado. Esto es como lo que nosotros agrupamos básicamente, pues siendo un poco concisos. Eh, Sabemos pues que las fuentes renovables son muy intermitentes y que tienen pues una serie de desafíos técnicos que requieren pues como esa gestión, eh, a los cuales hay que apuntarles. La normatividad en este sector y puntualmente en esta época de transición energética donde entran agentes, salen agentes y hay tantos cambios, requiere ser muy dinámica, pues un nivel de adaptación
que se acople pues a la evolución tecnológica que tenemos actualmente y que eso pues como que se integre efectivamente en los mecanismos de mercado. Nosotros ahí hacemos pues como un llamado puntual a la integración de los mercados de energía mayorista y minorista, que vemos que pueden tener oportunidades de mejora. Obviamente todo esto requiere mucha tecnología, modernizaciones de redes, inversiones en medición avanzada que lo mencionamos varias veces, sistemas de gestión de la demanda que puedan involucrar temas de respuesta de la demanda. Lina lo mencionaba también con actores como, pues, o con otros elementos como la movilidad eléctrica, el almacenamiento. eh, pero en general, pues es tecnología, pues hay un reto importante en tecnología y el rol, pues lo que pudiéramos llamar una gobernanza en todos estos temas es definir pues claramente cuál es el rol de los nuevos agentes. Vemos que es importante pues el rol de los agregadores para poder coordinar eh, pues todos los temas de mercado y operativos, no solo de de mercado operativos, pues de los de recursos distribuidos, se acople con los operadores de red, quizá pues la definición de un sistema de distribución, de un operador de un sistema de distribución que hoy no tenemos en el mercado en Colombia, que permita pues finalmente hacer pues como una coordinación operativa de tiempo real. Las recomendaciones que vemos en el slide anterior de nuestra revisión, pues incluyen un sinnúmero de puntos, no voy a pasar pues como por todos ellos, pero claramente es pues crear ese marco, un marco político claro, que permita pues crear un mercado de flexibilidad donde se puedan integrar estos recursos distribuidos, donde se estén generando constantemente pues esos incentivos tributarios, esos tarifarios, perdón, que haga que se cierre, digamos de alguna manera pues económicamente el negocio, pues el modelo de negocio. eh, También pues acceso al financiamiento, entre otros, pues digamos que ahí digamos que los pueden pues como observar todos. eh, Están pues como muy a nivel de detalle, pero básicamente es pues crear un marco político claro que permita crear un mercado de flexibilidad donde hayan incentivos económicos y donde se tengan pues todo el marco institucional y todas las capacidades técnicas que permitan pues operar estos recursos de energía distribuidas. Eh, Esas básicamente pues son como las recomendaciones y las conclusiones finalmente en el último slide eh, que tenemos pues de todo este conversatorio de experiencias es que pues es claro, creo que para todos que los recursos distribuidos no son una opción, son una componente pues necesaria, que tienen un potencial muy grande en Colombia, que pueden apalancar pues el alcance a la carbono neutralidad que tenemos hoy matriculados en Colombia para el 2050, que tiene efectos colaterales no solo pues a nivel de mercado, sino a nivel de sociedad, pues en todos estos temas pues de justicia y equidad y de cohesión pues como social de alguna manera, y que a pesar de todo esto, de todos estos beneficios, siguen habiendo muchos vacíos estructurales, hay muchos retos de gobernanza a nivel pues de actores que se requieren para esto, los agregadores que mencionábamos, entre otros pues, y hay unos retos pues de tecnicismos, de formación de personal, y a pesar pues de que se han generado pues como unos incentivos como los mencionábamos y hoy tenemos temas de tarificación, eh, se requiere seguir avanzando pues como en otros mecanismos que permitan generar señales económicas robustas, más robustas y de mucho largo plazo, eh, para que digamos que esto se haga pues como sostenible en el tiempo. Básicamente pues es como eso lo que nosotros traemos pues como colación. Obviamente todo esto pues como de la innovación, pues de toda la innovación que se requiere pues para poder llegar a, a generar pues esos elementos de capacitación
y a pues a la creación de esos actores y de todos esos elementos pues estructurales que hoy vemos que pueden estar faltando. Para finalizar, ¿cierto? Y complementando, Andrés, creo que de toda la presentación, ¿cierto? El mensaje importante es que vemos que los DER pueden ser un puente muy, muy relevante para alcanzar estos objetivos. Pero como lo decía Andrés, la transición es un esfuerzo colectivo, ¿cierto? De los usuarios en cómo adaptar sus patrones de consumo, en la importancia que tienen los roles gubernamentales y reguladores, ¿cierto? En cómo ellos cada vez trabajan, en ver cómo Colombia puede ir cada vez bajando y moviendo, ¿cierto? La forma en que hoy tenemos nuestro sistema a un sistema más flexible, ¿cierto? Y es un trabajo muy importante el rol de las empresas pues, es un trabajo colectivo, ¿cierto? Y es ver, ¿cierto?, cómo todos contribuimos a esta transición. Viendo las preguntas, ¿cierto? Y con Lady, cuando ya tenga, ¿cierto?, toda la presentación cargada, compartimos la presentación y se las hacemos llevar la presentación, el artículo, el enlace de YouTube, ¿cierto? Creo que la única pregunta aparte de las memorias es si la 174 aplica a las zonas no interconectadas y la 174 sí habla mucho, ¿cierto?, de cómo es el rol en el sistema interconectado nacional, ¿cierto? No, no la enfoca hacia las zonas no interconectadas. Las zonas no interconectadas eh, tienen ya su propia regulación que también se ha ido trabajando. Si no recuerdo mal los números, la 091 del 2007, ¿cierto? Es la que crea como ese, ese marco, ¿cierto? Ese marco de las metodologías de cómo remunerar esas actividades de generación, distribución y comercialización y cómo se establecen las tarifas y el costo unitario para las zonas no interconectadas. Esa es la principal. Y también sé que en el 2021, si no estoy mal, la 020 también comienzan a bajar cuáles pueden ser los requisitos para flexibilidad para estas, con las particularidades, ¿cierto?, que tienen las zonas no interconectadas. Les agradecemos mucho, ¿cierto? Su atención y les hacemos llegar toda la información. No sé si Lady está, lo podríamos dejar así. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la participación a todos y así por el espacio. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Lina. Andrés, sí, por aquí estoy. Bueno, recuerden que el webinar será montado más o menos el día de mañana. Lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube y tengan feliz día. Muchas gracias a todos. Feliz día para todos. Gracias, Lady. Feliz día. Muchas gracias.